Pasamos al tema de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que va a tener que definir en breve la situación de la ley de medios a partir de desde el momento en que se dé la reglamentación. Uno de los puntos que está en discusión es el plazo de desinversión, esto es, el tiempo que van a tener los medios que tienen una posición hegemónica para tener que vender los medios que justamente los ponen en esa posición hegemónica. Estuvieron hablando sobre este tema Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner también, y ustedes recordaron una reunión que tuvo Mañeto con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo vemos. Presión de Mañeto a la Corte. Una nueva ley de medios democráticas para que se escuchen todas las voces todas, para que florezcan todas las flores todas, todos los argentinos tengan la posibilidad de comunicar y de sentirse comunicados. Es un paso trascendente, amplio, democrático, que hay que sostenerlo fuertemente. Por eso esperamos que nuestra Corte Suprema, sobre un articulito que queda ahí de la ley de medios, pero ¿saben cuál es el articulito que queda? El 161, el de la desinversión. Que no se confundan, porque ahí está una parte importante de la ley de medios. Que cuiden los intereses de todos los argentinos y no de 4 vivos, 4 pícaros que están preocupados nada más que por sus propios intereses. La justicia tiene el gran rol, equilibrar en la sociedad el inmenso poder de las concentraciones y corporaciones económicas frente al resto de la sociedad. El gran rol equiparador y equilibrador está precisamente en la justicia y en la aplicación del derecho. El estudio del artículo 161, sin ese artículo la ley de medios se debilita muchísimo, es como ponerle kriptonita a Superman, es exactamente igual, la debilita enormemente. Lo que hacen quizás el expresidente y la actual presidenta es combatir fuertemente la presencia muy conocida de Mañeto hace un mes también ante la Corte Suprema de Justicia. Revista Noticias. Mañeto, Roca y Pagani. Contacto en la Corte. Los empresarios más importantes del país tuvieron una cumbre con Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema. La Corte aún debe resolver temas vitales para Clarín, como las decisiones sobre la constitucionalidad de la ley de medios, que aprobó el Congreso y está trabada en la justicia. La presencia muy conocida de Mañeto hace un mes también ante la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, lo que se va a instalar es que hay presión del gobierno sobre la Corte Suprema. Néstor Kirchner ejerció públicamente presión sobre la Corte Suprema de Justicia, lo hizo para que falle a favor del gobierno nacional en las causas que le lleguen a la Corte sobre la ley de medios. Presión de los Kirchner a la Corte. 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 Parecía, ¿vieron ese pájaro carpintero de la propaganda que le hace la chica? Tenés que hacer otra cosa, depilarte, tenés que hacer, bueno. Presión de los Kirchner a la Corte. Presión de los Kirchner a la Corte. Presión de los Kirchner a la Corte. Y si esto no es justicia, la justicia, ¿dónde está? El expresidente Néstor Kirchner y también su esposa Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, ejercieron presión directa contra los miembros de la Corte Suprema. Por supuesto, lo que se va a instalar es que hay presión del gobierno sobre la Corte Suprema, como si fuera tan fácil presionar a los integrantes de la Corte Suprema, si la Corte Suprema es lo que hemos pensado durante todos estos años. Y no se opinará que efectivamente también, y mucho más audazmente, Mañeto cruzó a tranco largo, subió las escaleras y también se reunió con la Corte Suprema de Justicia y también, por cierto, lo que allí estaba presente era el tema de la ley de medios. Presión de los Kirchner a la Corte. 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 Y si esto no es justicia, la justicia, ¿dónde está? Parecía, ¿vieron ese pájaro carpintero de la propaganda que le hace la chica? Tenés que hacer otra cosa, depilarte, tenés que hacer, bueno. Presión de Mañeto a la Corte. 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 Si hay posiciones dominantes, como contaba el domingo el señor Mariano Grondona, porque se lo había comentado, Mañeto tiene en plena conciencia de cómo fijan la agenda. Estuvimos reunidos algunas personas con Mañeto y él me dijo una cosa que yo le conté en la radio y lo cuento ahora. Lo que decía Mañeto, los diarios tienen un poder que no tenemos ni en la televisión ni en la radio, que es marcar la agenda. Usted abre La Nación, abre Clarín cada mañana y ahí está la agenda. Ellos dictan a las radios, a los demás medios, cuando se habla de inseguridad, cuando se habla de pobreza, cuando se habla de la inflación, lo van fijando cada día, corren detrás de lo que ellos dicen todos los medios e instalan la agenda, porque hay una posición dominante,
muy dominante, que es justamente la que no puede ocurrir. Nosotros los periodistas tenemos que luchar por la instalación plena y total de la ley de medios. La realidad también es que hay medios de comunicación, como en el caso de TN, que está con un cartelito todo el día, las 24 horas, diciendo la ley de medios K. 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 La ley de medios K. Esta es quizá una de las leyes fundantes de una democracia argentina, de una república en el sentido de institucionalidad, que más densidad y profundidad le da justamente a ese espíritu republicano y democrático. Yo creo que en un sentido es la ley de democracia porque la venimos discutiendo y sedimentando prácticamente desde el año 83. De acuerdo a lo debatido en la comisión, se decidió establecer lineamientos generales en cuanto a la definición de políticas comunicacionales y de cultura. Tomando en cuenta que la comunicación es un derecho social y un servicio público, compete a todos los sectores del campo nacional y popular el debate de estos temas, así como su participación en las definiciones de políticas y enmarques jurídicos que se pretenda dar a la comunicación. Las características disímiles en materia de cultura, geográfica, tecnología, étnica y económica y social entre las provincias y regiones que componen la nación argentina hacen necesaria la implementación de criterios federales en el área de las comunicaciones. De esta manera reivindicamos el derecho de las provincias a participar en la elaboración, desarrollo y control de un plan federal de radiodifusión, pero aclarando que este debe darse mediante la participación de todos los distintos sectores sociales en cada provincia. Bueno, increíble lo del joven Mariotto. Sí, que se acercaba mucho para leer. Sí, no tenía gafas en ese momento. Pero 22 años, ¿eh? Pero claro, 22 años y diciendo exactamente lo mismo. Podemos decir que es un pionero de esto mismo que consagró en este último tiempo, ¿no? Qué interesante. Quiero nada más que hacer esta mención para después podamos discutirlo. El otro día Liberty hizo una comparación que también se esmeró en decir que era una comparación forzada, el hecho de que Chabrán, que había permanecido escondido, oculto, ese poder oculto en las sombras, reaparece a raíz de que fue empujado por el cadáver de Cabezas, y al salir apareció toda su debilidad, su vulnerabilidad frente a la mirada de toda la sociedad. Con Mañeto ha pasado algo interesante también. Todos los que somos periodistas, que frecuentamos redacciones, que tenemos algún tiempo de experiencia, nos dábamos cuenta que la figura de Mañeto, que está siempre en el piso alto, nunca en la redacción, que era distinto al caso, por ejemplo, de La Nación, o al caso de un diario como Ámbito Financiero, por situarnos en diarios que yo he trabajado, los directores frecuentaban la redacción, estaban al contacto de la redacción. Mañeto estaba como un directivo, obviamente que lo era, en el piso alto, aún antes. Era un misterio. El otro día me encontré en Plaza Congreso con un alto político, no lo voy a mencionar por preservar su nombre, y él me confesó que 6 años, un alto político del nivel que estamos ahora acá, me dice, hace 6 años ya ni sabía quién era Mañeto. Esto me hizo pensar en esta idea. Cuando Mañeto era misterio, era más peligroso que ahora es que certidumbre. La exposición lo ha colocado en un lugar más vulnerable y debemos estar más seguros de que es más fácil combatir contra él. Sí, es más visible, claro, no es el está fantasma. muy bien ese análisis, muy bien. Ha tenido que salir del escondite, dar la cara, poner el cuerpo él, porque ya no puede mandar, a sus subalternos. La situación es tan grave que tiene que ir él directamente. Es decir, el rey tiene que salir personalmente a combatir y a dar la batalla, ¿no? Como una película de terror, ¿viste? Cuando el monstruo es sugerido, te da más miedo, cuando lo ves pierde toda la magia, me parece. Muy bueno, es como el tiburón de la película de Ahora, yo entiendo... aparte el tema de... Me parece que lo interesante también en ese mismo sentido es que hace poquito cuando Mañeto quería decir algo, lo decía la gente. Claro. Era la gente la que decía tal cosa. Claro. Cuando empezó a construirse eso, pasó a ser el periodismo independiente que decía tal cosa. Después, otro escalón, era Clarín. Y ahora ya tiene que ser él. Son distintas como máscaras que se van cayendo, dejando en cámara a los actores
y en última instancia, con este mismo actor, convocando a la oposición, diciendo que tienen que decir, que no decir, bueno, lo que podría esperar que sería muy sano para la democracia, que se presente a elecciones, que junte toda su tropa, a Carrió, a Felipe Solá, todos juntos, armen elecciones, se presente como candidato a presidente y que la gente con su voto decida. Ahora que es visible, pero por otro lado, ahora que es visible, da la sensación de que precisamente junto con esa posiblemente debilidad que debe sentir por su visibilidad precisamente, busca como involucrar a todos los que le obedecen, ¿no? Porque esta especie, creo que después va a haber otro tape, ¿no?, sobre la reunión que tuvo con los directivos y con los editores del diario, pero bueno, ya la tuvo con muchos sectores. Pareciera como que está involucrando gente. Ahora, yo entiendo la idea de presión, eso lo entiendo, digamos, de que haya presión sobre la Corte Suprema en un momento en que hay que decidir un tema importante, sea la presión esta de la gente que sancionó la ley o también de la gente que se ve afectada por un posible fallo de la Corte. A mí me parece como parte de... Digamos, no me sorprende, no sé si está bien o está mal, me parece que es parte de lo habitual. Sí, pero digamos, una cosa es el patoteo y otra cosa es la presión. Bueno, por eso, pero me llamó la atención la palabra presión directa a mí. La presión directa. ¿De qué se trata? Acá tenemos una presidenta y un presidente de un partido pidiéndole a la Corte que respete lo votado por el Congreso. Esa es la presión. Proyecto votado por el Congreso y aprobado no por el oficialismo solamente, sino por muy importantes sectores de la oposición, del Acuerdo Cívico y Social como el socialismo, la gente de Pino Solanas y un conjunto de todos que ustedes hablarán con ellos, que votaban en contra, pero decían por debajo estamos re a favor, pero bueno, si no Clarín nos mata. O sea, con un amplio consenso numérico, político, sectores. O sea, lo que está diciendo la presidenta en este caso es a la Corte que respete lo votado democráticamente por las cámaras. Si eso es presión directa, digo, eso es democracia. Que las instituciones respeten lo que fue votado para tal cosa y nada más. Creo que ahí hay una confusión fuerte, ¿no? Lo de Mañeto, ¿cómo era? ¿Contacto con la Corte? Era la... Contactito. Contactito. Leve contactito. Claro. Un toque, un touch. Acá se plantearía un tema que a lo mejor no da ya el tiempo, pero lo dejo como tema. Sí. ¿Qué papel juega en esta democracia la oposición ligada, cautiva de ese poder mediático? ¿Se puede desprender, cuando sea gobierno, de estos pactos que ha hecho en silencio, en penumbra y a veces en forma expuesta, como el último día la reunión de todos los candidatos disidentes, con Mañeto en la casa particular? Es interesante. ¿Qué papel está jugando la oposición, o gran parte, para no englobar a todos, siendo cautiva de esta hegemonía mediática? También hay mucha cobardía y mucho doble discurso, ¿no? A mí me ha pasado con importantes dirigentes opositores que me dicen lo único bueno que hicieron ustedes es esto, porque ya con esto, hay mucho también cinismo, que muchos actores políticos que tenían muchos enfrentamientos históricos y que nunca en su vida se hubieran enfrentado ni muchísimo menos al monopolio, que ven y dicen, bueno, ustedes se animaron y... ¿no? Porque están esperando resultados parecidos. Digo, ahí hay una cuestión también a ver, ¿no? Cuánto se hace por convencimiento, pero también cuántos actores, incluso votando a favor y hablando en los medios para conseguir cámara, por lo bajo, y lo sabemos todos, festejan muchas de estas cuestiones, ¿no? Muy bien, tenemos que terminar.